Hola Rodrigo, Ya está grabando por si acaso. ya, perfecto. Ok, bueno, empecemos entonces. Empecemos, creo que ya están todos los importantes. Eh, Te doy entonces, bueno, primero que nada, gracias por estar presentes. Eh, Esta es para nosotros una muy buena oportunidad de llevar este dossier a una nueva forma de interacción. Esta idea nació hace ya un buen rato atrás. Todo esto empezó en Berlín, de hecho, donde yo en una conferencia, ya conocí a la directora de la revista Asian Studies de la Universidad en verdad no sé cómo pronunciar esa palabra, pero esta universidad de la capital Ljubljana, de Eslovenia. ¿Cómo se pronuncia? Ljubljana, Ljubljana, eso, Ljubljana. claro. Bueno, pero es la revista Asian Studies, así se la conoce en el campo de los estudios de la filosofía comparada intercultural. La directora es Jana Rosker, y en esta conferencia en Berlín tuve la oportunidad de conocerla. Yo ahí le planteé esta idea de armar algo donde se reuniese el trabajo de distintos asianistas latinoamericanos, y ella inmediatamente se mostró interesada y me puso en contacto con André Bueno, que André está aquí presente. Y entonces a partir de eso ahí nació el proyecto, y luego hicimos el Call for Papers y así terminamos acá. Y gracias a ustedes por participar en esto. Y yo creo que es un aporte importante a la disciplina. Y a pesar de que, digamos, esta revista está en el ámbito, como ya mencioné, de la filosofía intercultural y comparada, esta ha sido una oportunidad de llevarla un poco más allá al ámbito de los estudios asiáticos en lengua portuguesa y castellana en particular. Así es que eso, una pequeña introducción de cómo llegamos a este punto. Y partimos entonces con el programa, y en ese sentido entonces le doy la palabra a Filippo Costantini. Hola, hola a todos, a todas. Muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí y sobre todo muy feliz de poder leer los trabajos de ustedes. Y este número para mí no solo es muy interesante, pero sino también es necesario, ¿no? Para hacer que los estudios asiáticos, los estudios chinos en particular en nuestra investigación, tomen palabra desde otros lugares, ¿no? Entonces, en este caso, desde Latinoamérica. No sé, ¿quieren que comparte algo que puedo compartir o a ver? No, no puedo compartir. Si me pueden dar, A ver, espera, deja ver cómo puedo hacer eso. es Eh, en compartir, hay un botón que dice permitir que cada uno pueda compartir. ya, a ver, aquí te voy a dar. Se puede permitir recién. ¿Lo hiciste tú? Sí. Perfecto, sí. Ya, gracias. A ver, ¿se ve? Sí, se ve, yo lo veo. Perfecto, perfecto. Entonces, lo que en esos minutos yo quería hablar, no tanto, no solo del paper que publiqué en este número, sino también un poco más extenderlo al proyecto en general que estamos intentando desarrollar, incluyendo varias ideas y varios investigadores. En mi caso específico es usar un texto en particular como herramienta de un diagnóstico, digamos, herramienta de recepción, interpretación, de ver cómo ha sido acercado, dónde está una cierta, lo que veremos, una dependencia que se puede definir dependencia epistémica, y si hay horizontes posibles de superar esta dependencia o de estar consciente entonces
a partir de esta conciencia, ir más allá, ¿no? Entonces, las preguntas, ¿cómo se cambia acá? Ah, sí, las preguntas principales de este trabajo, de mi trabajo en general en este proyecto, son las siguientes. Yo aquí no veo nada. A ver. Primero, ¿qué tipo de texto? En este caso hablamos del Lao Tzu Tao Te Ching. ¿Qué tipo de Lao Tzu se ha producido en América Latina? ¿Cuántos tipos? Luego veremos qué quiere decir tipos. Y sobre todo, bajo qué condiciones históricas y materiales se produjo y a través de esas condiciones, cómo se recibió. Y esas son la parte diagnóstica, digamos, del caso y la parte a proyección, ¿no? De cómo puede esta historia orientarnos hacia una comprensión decolonial de la filosofía china en general y en el caso específico del taoísmo y del Lao Tzu. Eh, entonces, lo que me gusta a mí aclarar y que me gusta también de mi investigación es no tanto trabajar sobre la traducción en sí. No estoy tan, claramente trabajo sobre la traducción, pero la parte principal es cómo se ha llegado a acercarse a este texto y cómo influencia la interpretación de este texto. Entonces también la traducción, claramente. Pero no es el enfoque principal, la traducción en sí. Eh, entonces, el problema aquí ya es un proyecto que tengo unos años y en estos años de investigación encontré alrededor de un poco más de 60 traducciones producidas por editoriales latinoamericanas, firmada por autores latinoamericanos, porque hay muchas traducciones que no están firmadas y eso no se toman en cuenta. Eh, a partir de la primera, que es 1870, una traducción completamente olvidada, producida en Ciudad de México, hasta hoy en día. Realmente este número cambia continuamente, sabemos que el laude se traduce constantemente, entonces este número es hace unos años. Y tomando estas traducciones, que vemos que muchas de estas son las que se pueden definir acercamientos de segunda mano o tercera mano, es decir, algunas de estas son traducciones de traducciones, la que en términos técnicos es traducciones indirectas, algunas de estas son una mixtura de varias traducciones y aunque se traduzca directamente del chino, las categorías epistémicas, el acercamiento, pasa attraverso este pasaje obligatorio, a veces escondido, a veces muy claro, de interpretación previa europea, ¿no? De la sinología europea o de canales intelectuales que promueven directamente e indirectamente este texto. Y eso es la parte que me interesa más a mí. ¿Cuáles canales intelectuales, cuáles círculos intelectuales del 900 hasta hoy en día promueven y cuáles interpretación dan a este texto, ¿no? Y entonces esta parte de análisis es un poco de analizar estas mediaciones europeas, ¿no? Decir que la recepción latinoamericana del Laude no es una nota marginal, sino un campo donde colonialidad, dependencia y creatividad filosófica se hacen visibles como si fuera un trabajo arqueológico, ¿no? Tomando en préstamo palabras de Foucault, ¿no? El revelar qué hay atrás de estas traducciones y el doble movimiento hacia una construcción que se dé cuenta de esta dependencia y puede, tomando en cuenta esta dependencia, puede construir algo más allá, ¿no? Algo consciente de eso. ¿Por qué Lao Tzu? Claramente Lao Tzu es uno de los textos. Se dice que es el segundo texto más traducido a lenguas europeas. En el caso de Latinoamérica,
seguramente es uno de el texto el texto chino más traducido al español, uno de los textos de Asia Oriental más traducido, claramente, pero no solo eso, es también porque es un texto por su naturaleza, por su estructura, muy, se apresta mucho, se adapta mucho a cambiar, ¿no? A segunda del contexto, a segunda del intérprete, a segunda lo que Isabel Robinet llamaba School of Readings. Ahora hay el proyecto de Nankai Tashi, de Nankai University, que es Global Lausagetics, que estudia común las interpretaciones alrededor del mundo, ¿no? Entonces es un texto que por su naturaleza ha, ha tenido esta historia dinámica de exegética, ¿no? Aquí les pongo de los 60 algunos casos de estudios, ¿no? Que luego vamos a ver si voy a tratar algunos de esos, pero desde la segunda traducción que encontramos en América Latina, que es la de Eduardo Montaña en Uruguay en 1916, que retoma una traducción de Alexander Ular en Alemania, muy exitosa ambos, sobre todo en Europa en aquella temporada, porque influye sobre todo en círculos artísticos. Y en América Latina la edición de Montaña fue reeditada muchas veces, más de 10 veces a lo largo de los primeros 50 años del 900. Luego hay una otra traducción muy, casi completamente olvidada también esa, del 1940, y es muy interesante porque es un círculo de surrealistas argentinos, Grupo Orión, que traduce el Tao Te Ching. ¿Por qué? Luego veremos también eso. Luego hay traducciones en Perú con un marco abiertamente guémoniano, hay traducciones con influencia teosófica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto refleja, ¿no?, esta dependencia epistémica de círculos intelectuales. Eso aquí hay algunas portadas de los textos también. Ahora voy a decir por qué pongo las portadas. Eh, Porque aquí en la metodología le muestro un poco cuál es la idea, cómo me acerco a esta idea y cómo entiendo este proyecto. Por una parte, la idea de clásicos como un texto en continua evolución o de evolución, involución, entonces una idea dinámica del texto. Entonces tomo la referencia de la hermenéutica de Gadamer, la estética de la recepción de Gauss, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que me interesa a mí es ver cómo encontrando un contexto el texto se plasma. Claramente, hablando de traducciones, no puedo no hablar de técnicas traductivas, de estudios de la traducción, sobre todo en la idea de revelar el papel del traductor, ¿no? No tanto del texto original, el papel del traductor cuando se enfrenta en un texto. La idea de una traducción como una reescritura culturalmente situada, ¿no? Claramente el aspecto decolonial para enfatizar esta dependencia, esa jerarquía epistémicas, ¿no? El Laos que llega a Latinoamérica no es un Laos que desde China llega a Latinoamérica, es un Laos que ya ha sido comido y digerido por Europa y Norteamérica después de los años 60 sobre todo. Y un punto también muy importante para mí en este análisis es el papel del paratexto. Como no me interesa solo la traducción en sí, a mí me interesa el acercamiento al texto, repito. Entonces se convierten en un papel de protagonistas los prólogos, donde se entiende la filosofía del autor y la filosofía atrás de la editorial, que es muy importante, sabiendo también que ahí se entiende también cuál es el target reader que se considera, cosa muy importante también. Y las notas a pie páginas y claramente ¿cómo se llama? Los cover, las portadas.
eh, como claro, como una tarjeta de presentación del libro. Ahí dice mucho sobre el target reader, además. Eh, entonces, aquí, ahora vamos a hablar un poco de los casos de estudios, pero eso estos doble movimientos, por una parte la desvinculación, la diagnosis de revelar esta dependencia, de la otra parte no reemplazar esta dependencia con otra cosa, sino abrir un campo de encuentro. Y abriendo este campo de encuentro, la idea, las proyecciones futuras, la idea que estoy trabajando en este momento es ver posibles campos donde estos textos pueden dialogar, ¿no? Uno de los campos más, ¿cómo se dice? Más fructífero, más, que puede dar más ideas, es claramente el campo ecológico, ¿no? Cómo la lectura ecológica de estos textos, ¿no? Pueden abrir otros campos de diálogo. Hay ejemplos sobre esto. Al final voy a hablar un poco de esto. Y aquí reconocer la simetría, hacer explícita la posicionalidad y evitar universalizar categorías europeas, y es importante el concepto de pensamiento de frontera como tensión crítica, es decir, darse conciencia de esta dependencia y esta conciencia se convierte en un impulso a la reorientación crítica. Y esto, como por ejemplo en el campo de la ecología, tomar un problema condiviso global y poner en diálogo diferentes cosmologías, ¿no? Intentando de ser consciente cuando se revela cada vez en el diálogo esa dependencia epistémica. Eh, entonces la idea es un poco de crear un horizonte pluriversal. Quiero hablarle 2 minutos de los casos de estudios, que esto que escogí no son los de los artículos, porque hay muchos casos adentro de la investigación. Por ejemplo, esto es el caso de un grupo, como decía antes, un grupo surrealista argentino en 1940 que tenía ese grupo también tenía un sello editorial y tenía una revista. Y adentro, una de las primeras publicaciones, creo la primera o la segunda publicación que hizo esta editorial y este grupo fue una traducción del Lao Tzu. Nada que ver con el objetivo, el interés surrealista, claramente, pero comparten una de los acercamientos más importantes de las primeras décadas del 900 en el orientalismo latinoamericano y también europeo. Es decir, una crítica al racionalismo occidental y una búsqueda de alternativas espirituales e intelectuales, ¿no? Entonces sí exaltan, y aquí no acaso los dos autores, Ernesto Rodríguez y Francisco Achero, ahí le puse la cita, sí, el quote, la cita citan Carl Gustav Jung, ¿no? Como esta exaltación de la intuición, del conocimiento intuitivo, de una sabiduría más allá de la racionalidad, ¿no? Que es uno de los canales más importantes, no solo del surrealismo también, si pensamos que en Europa en los años 20 los dadaístas hablaban de Lao Tzu. El manifiesto de Zara hablaba de Lao Tzu como un protodadaísta, y tomaban como referencia de traducción del Lao Tzu esta de Alexander Ular, que luego en Latinoamérica se traduce por montaña y también es la base de esta traducción en Argentina, aunque estos grupos de argentinos toman esta base, pero cambian y critican desde adentro la traducción misma que utilizan. Como en la cita, critican no directamente, pero critican las traducciones previas que se han hecho del Lao Tzu. Y en esta temporada las traducciones del Lao Tzu al español eran prácticamente una olvidada, entonces no la contamos, una de Montañe del 1916, una del 29, que es una retraducción de Rachel Willem que se ha publicado en España,
y nada más. Y entonces hay francesas, alemanas, italianas en el 27, y etcétera, etcétera. Pero entonces critican la parte mística del Lao Tzu, ¿no? Y tomándola pero como base de su traducción, eh, haciendo como muchos hacen, el mismo Aular hizo eso, diciendo mi traducción es la verdadera, ¿no? Es la que de verdad el Lao Tzu quería decir, tomando como referencia la psicología de Carl Gustav Jung. Eh, bueno, no voy a perder mucho tiempo en esto. Esta es la portada de este libro. Es muy interesante porque estos también son libros que ya no están en circulación, entonces es muy difícil encontrar. El último caso, otro caso, porque es un caso no solo interesante, es importante en Chile, claramente, pero es importante como palestra para esta proyección futura, ¿no? Aquí Gastón Sublet, que es uno de los pioneros, creo, ¿no? Manuel me puede corregir, uno de los pioneros de estudios orientales en China, la Católica de Chile, y hizo una traducción se publicada en 1990. A nivel de sinológico, filológico, no es nada de especial porque toma como referencia principal Richard Willem, sobre todo nel entendimiento del Laos como una metafísica experimental, ¿no? Práctica. Entonces la traducción de Tao y de Do como vida, Tao como sentido, todo eso se toma de ahí. Pero también la cosa más interesante es que esta traducción, según mi visión, se encaja en su cosmovisión, se encaja en su proyecto filosófico de vida. Entonces ahí, si uno lee todo su trabajo, su interés en la recuperación de la sabiduría popular de pueblos originarios, pero sino también de pueblos al margen, y por cuestiones también de crisis. Aquí le pongo crisis de sentido de la humanidad, recuperar una sintonía con la naturaleza. Esto poniendo en diálogo, él prácticamente pone en diálogo el taoísmo con algunos conceptos mapuches, claramente un poco naive en su poner en diálogo, pero la idea a la base, ¿no? De tomar una problemática global y ver cómo diferentes cosmologías en el mundo pueden enfrentar, pueden decir lo suyo en frente de esta y ponerla en diálogos es como modelo, un modelo muy productivo, según yo. Y el Laude puede ser una herramienta en eso, ¿no? Eh, y nada, aquí las conclusiones, no voy a hablar de todos los casos de estudios porque no tenemos tiempo, me gustaría más un diálogo entre nosotros y los dejo aquí con esta slide. No sé ni cuánto hablé. Te pasaste un poco, pero no importa. Gracias por tu presentación, Felipe, muy interesante. A pesar de que en verdad yo ya había visto esto, pero estoy seguro de que para otros sí ha sido algo verdaderamente novedoso. Y bueno, entonces ahora seguimos con José Miguel, que si no me equivoco ya está Sí, hola conectado. Manuel, Hola, buenas. por José, acá ¿qué tal? estoy. ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, te escuchamos. Adelante. Ya, ¿puedo compartir? ¿Está habilitado para compartir? Espérate. A ver, aquí te tengo que... Creo que puedo acá, a ver, espera. Sí. ¿Te deja o qué? Espérame. Sí, sí, Ya, perfecto. ahí lo ven. No, ahora sí. Sí, espere, que yo no lo veo. Espere, ahí está. ¿Ahí lo ven? Sí, Sí. Yo lo veo, sí. ahí se ve. Ya, perfecto. Em, ya, bueno, muchas.
Muchas gracias. Primero que nada, le quería agradecer a Manuel eh, por la invitación a participar y a Andrés por la invitación a participar de este dossier. A toda la gente que participa en la edición de Asian Studies, que hicieron un gran trabajo y en particular en mi paper, que lo que les voy a mostrar ahora un poquito de qué es lo que hice, que tenía muchas imágenes, llevó a un gran trabajo de edición y más de una complicación en términos de los derechos, etcétera, etcétera. Eh, así que bueno, muchas gracias por toda esa ayuda y por la oportunidad de publicar en este dossier que me parece que es que fue un gran proyecto pensado, muy pensado yo sobre todo hablé con Manuel, por eso conozco el proyecto más de cerca, porque tuvimos varias conversaciones al respecto y me parece que es una iniciativa maravillosa y espero que se pueda repetir en otras, quizás en otros libros o en otras publicaciones como journals y eso. De todas maneras, creo que están pasando varias cosas similares a esto en otras áreas. Me ha tocado participar de otros libros y proyectos editoriales donde claramente se le está dando cabida a investigaciones de hispanohablantes o desde Latinoamérica en torno a las humanidades asiáticas y de a poco haciéndonos una presencia en eso. Yo voy a ir muy brevemente, no sé si alcance a presentar todo, pero me voy a mantener en los 15 minutos, más que nada, de la presentación, muy brevemente y muy directamente a lo que fue mi contribución a este dossier, que en español se llama Entre lo familiar y lo extraño, la integración de las Américas en la geografía mundial china durante la temprana Edad Moderna. El trabajo básicamente resume una buena parte, muy sintetizada de lo que fue mi tesis doctoral. eh, y hay varias partes que dialogan con otros artículos que he estado trabajando al respecto y que acá no me centré en algunos aspectos que trabajo en otros papers, pero los menciono brevemente. Eh, el paper, yo diría que la idea central es bastante clara, me parece, ¿ya? El marco general y los puntos centrales. La pregunta central de la cual derivan o destilan varias otras preguntas es cómo fue integrado en la tradición geográfica china el primer conocimiento sobre las Américas o sobre América, ya que estamos hablando desde América Latina, o sobre América que llegó a China entre el siglo XVI y comienzos del siglo XIX. Me refiero específicamente a ese primer conocimiento, que es el conocimiento que trajeron consigo misioneros jesuitas a las Américas y que van a ser el único conocimiento, básicamente, prácticamente el único conocimiento que va a existir sobre América hasta hasta comienzos del siglo XIX, cuando nuevas informaciones sobre América Latina, en particular, sobre Estados Unidos, van a circular otras cosas, sobre Norteamérica, sobre Estados Unidos principalmente, van a llegar nuevas informaciones con misioneros protestantes. En este caso, en este paper en particular, yo me centro en la recepción de esas ideas hasta comienzos del siglo XIX, pero lo cierto es que esas ideas de los misioneros jesuitas que llegan van a continuar siendo importantes a lo largo de todo el siglo XIX. Pero como ya entran en conversación ahí con informaciones de misioneros protestantes, posteriormente con viajeros chinos, diplomáticos principalmente, que van a recopilar información sobre América Latina, entran como en otra discusión y por temas de extensión lo dejé hasta ahí. Aunque hay otros papers en que analizo un poco más la continuidad de estas discusiones que entre los siglos XVI y XIX se dieron y que continuaron siendo importantes en el siglo XIX, pero con matices. De todas maneras, no hablé de eso en este paper. El contexto, me centro como en dos contextos, por así decirlo. Ambos contextos están relacionados. Hay uno que uno podría decir es un poco más regional y local, que es el encuentro sino-jesuita, el encuentro cultural, sobre todo, que se produjo entre misioneros jesuitas y letrados chinos, principalmente en este caso, porque es una historia intelectual. No estoy centrado en la dimensión de la misión jesuita, en cierta forma tuvo dos dimensiones, una dimensión a nivel de élite y una dimensión a nivel, uno diría, de lo que se dice como el bajo pueblo, ¿ya?
Pero esa dimensión no dejó escritos o no dejó grandes producciones sobre lo que me interesa acá, que es el conocimiento sobre la geografía mundial, ¿no? Entonces me interesa como esa misión de la élite, que en general es la que ha recibido más atención, pero que varios autores plantean que realmente la misión más importante de los jesuitas fue la que se realizó en las comunidades locales, a nivel del campesinado, a nivel del mundo rural, más que en el mundo urbano. Pero como producción cultural de conocimientos y de tradición escrita, por supuesto, esa misión de la élite fue la que nos dejó más registros sobre varias cosas, sobre varios temas. Este encuentro sino-jesuita, entre los siglos XVI y XVIII principalmente, es la primera misión jesuita. Los jesuitas van a seguir viniendo después en el siglo XIX, pero esta es la primera misión de los jesuitas, que también se puede subdividir en distintos momentos, pero para generalizar, ese es el marco, ¿no? El encuentro sino-jesuita. Eh, pero dentro de ese marco, ese encuentro sino-jesuita está dentro de un marco mayor, que es lo que algunos autores como Cheung Chang, McGill y otros han denominado como un proceso global de integración del tiempo y el espacio. Principalmente en la Edad Moderna temprana, es decir, siglos XVI-XVIII, en el cual las exploraciones europeas, por un lado, pero que generan también contactos y circulación entre distintos pueblos, van a generar un proceso en que no solo Europa, sino que en otras regiones del mundo se va a conocer básicamente más sobre otros continentes y sobre otras personas en distintas regiones del mundo. Eso, en términos de la escritura de la historia, y en términos de la escritura de la geografía mundial, por así decirlo, va a llevar a tener que integrar nuevos conocimientos que antiguamente que no se tenían, ¿no? Y eso va a llevar a lo que es sumamente llamativo de esta época, es que eso va a llevar a exploraciones que con mucha innovación, con poca estandarización sobre cómo integramos estos distintos conocimientos dentro de tradiciones ya constituidas, por así decirlo, como estaba la china o la europea. ¿Ya? O o en otras regiones del mundo también suceden, en los mismos pueblos indígenas en América Latina va a suceder eso, cómo metemos estas informaciones del mundo del Renacimiento dentro de nuestras propias tradiciones culturales sobre el espacio, ¿ya? Y sobre el tiempo, es decir, la historia y la geografía, como le diríamos hoy en día. Eh, y eso ha existido, ha existido un reciente, yo diría, desarrollo muy influenciado por la historia intelectual global y por la idea de las historias conectadas, con estudios como los de Grusinski o Sanjay Subrahmanyan, en los cuales se ha rescatado esta mirada de que no es solamente el difusionismo europeo, no es solamente ideas europeas que se reciben y básicamente pasivamente se integran y transforman de alguna manera, se occidentalizan las tradiciones geográficas y históricas de otras regiones, sino que ese fue un proceso eh, no lineal y con muchas divergencias y con mucha pluralidad. ¿Ya? Por eso ese momento me parece que es sumamente interesante y mi contribución dialoga con ese proceso y con esa historiografía que ha existido al respecto de eso. Como primer punto, sin embargo, también en parte del contexto es importante mencionar que entre los siglos XVI y XVIII, esta integración de información europea en general y sobre las Américas con mayor fuerza fue sumamente limitada. ¿Ya? No me interesa, no tengo tiempo tampoco, pero no me interesa, en mi paper no lo discuto mayormente por qué eso fue así, sino que me interesa más bien qué fue lo que sucedió, más de por qué no sucedió algo, sino por qué se integró y de qué forma se integró esa información, no el por qué no se integró o el por qué sí se integró, sino que más bien de qué forma se integró eso. Pese a que algunos datos de eso los voy mencionando en el paper. Como la metodología, entonces pongo un gran acento, me gustaría haber puesto más acento en el tema contextual, en el contexto en que se producen esos textos, en el contexto intelectual que se vive en la China, en este intercambio entre jesuitas y misioneros protestantes, etcétera. Esa es una dimensión de cómo enfrento este problema, y la otra dimensión es sumamente un análisis textual filológico. Y ese análisis textual filológico
No lo expreso directamente, ahora estaba releyendo el paper y no lo expreso directamente en la introducción del paper, pero creo que se va decantando a lo largo del paper el trabajo que hay sobre un análisis filológico y textual que tiene que ver con comparar fuentes europeas con lo que escriben los jesuitas, con lo que escriben los chinos, básicamente, comparar estilos de redacción o estilos de palabras que aparecen con fuentes clásicas chinas, etcétera. Ya es un trabajo bastante minucioso sobre también qué palabras se usan, dónde se colocan en los mapas, qué regiones se colocan en qué, como textual en general, también lo visual, ¿no? En dónde se colocan ciertas informaciones, qué cosas se omiten, etcétera. Involucra todo eso, el trabajo de investigar, porque no tenemos, y Filipo mencionaba esta idea de los prólogos como presentaciones de los marcos teóricos y de las perspectivas, etcétera. Es cierto que en varios de los textos que trabajo existe algo de eso, pero no tenemos como informaciones específicas sobre lo que hablan sobre América en ese sentido, sino que uno tiene que ir como descubriendo a través de las ediciones que ellos van haciendo o dónde van poniendo la información o qué caracteres usan, etcétera. Uno tiene que ir un poco descubriendo o interpretando más bien, lo que estoy haciendo es interpretar qué es lo que estaban pensando sobre estas nuevas informaciones sobre América Latina y qué es lo que querían hacer con ellas también en términos de la comunicación. Para eso, el marco teórico se enfoca en dos conceptos, encoding and decoding. Encoding se refiere principalmente a cómo los misioneros protestantes, o sea, perdón, misioneros jesuitas y sus colaboradores chinos me refiero a los aliados en el fondo que tenían los misioneros jesuitas, no a sus empleados, no a gente subordinada, sino más bien gente que, intelectuales que en general eran especies de patrones o mecenas de los jesuitas, que estaban en una situación sumamente delicada, por lo cual su injerencia en la escritura de estos textos es sumamente relevante y por eso me gusta hablar de textos sino-jesuitas en vez de hablar de simplemente textos jesuitas, porque eso hace visible la presencia de personas que editaban estos textos. Básicamente el funcionamiento de esto era que los jesuitas dictaban o presentaban la información que querían transmitir y los letrados funcionarios chinos con los que ellos trabajaban iban editando los textos. ¿Ya? Entonces, mucha de la nomenclatura, mucho del estilo escrito es básicamente el trabajo de estos intelectuales chinos, los cuales muchas veces no se puede visualizar directamente, ¿no? No está, en el fondo quedan en general los nombres de los autores jesuitas. Eh, Ese proceso de transformar información extranjera en una lengua extranjera hacia el chino eh, eh, tiene dificultades, por supuesto, y tiene límites y puede generar conflictos en la sociedad receptora de esto, ¿no? Y ese proceso es el proceso de coding, que es como eh, en una segunda parte esta información que ya llega procesada, ya llega convertida al lenguaje chino, y acá está todo el tema de la traducción y la mediación cultural, es interpretada a partir de lo que a ellos les llega, porque no les va a llegar la información no les va a llegar la información en lenguas occidentales, sino que les va a llegar ya una primera mediación, una primera interpretación, un primero procesamiento de esa información en lenguaje chino a letrados chinos que no habían estado involucrados en la construcción de estos textos, en el fondo. Y ese es el proceso de decoding, que es principalmente lo que más me interesa en este paper. Entonces, el paper se divide básicamente en dos secciones. Una primera sección analiza el proceso, cómo los jesuitas van generando esta información con sus colaboradores chinos. Y después viene el proceso de decoding, que es cómo eh, se interpreta esta información y cómo se integra en distintos trabajos históricos geográficos de la tradición china. Y ahí hay tres subsecciones. Una primera analiza enciclopedias chinas oficiales, una segunda analiza trabajos cartográficos y una tercera analiza eh, textos históricos geográficos que integraron la información sobre América, los cuales son básicamente lo que presento en este paper, son básicamente todos los trabajos que integraron información sobre América, que no son muchos, ¿ya? Eh,
con esto voy a terminar, simplemente los invito a leerlo porque no puedo analizar todo el paper acá en los minutos que tenemos, pero el punto central es que eh, este fue un proceso activo de integración dentro de, y por eso el texto se llama Entre lo familiar y lo extraño, dentro de discusiones eh, y de perspectivas epistemológicas sobre lo extraño o lo maravilloso o lo particular eh, en la tradición geográfica china y de qué manera eso entra dentro de la tradición geográfica china. ¿Ya? Uno de los puntos es que los jesuitas intencionalmente y sus colaboradores chinos intencionalmente relacionaron los conocimientos sobre América con estas tradiciones sobre tierras lejanas y maravillosas y mitológicas. eh, y eso se hizo a través de un trabajo textual sumamente importante de elegir ciertos conceptos, de alguna manera atraer la atención de estos letrados chinos hacia ese discurso, y todo esto formaba parte de un interés de los jesuitas mayor por atraer la atención de letrados chinos, ¿ya? Por supuesto, este no fue el único aspecto de la información sobre América, también hay un lado que es el lado científico, de demostrar la superioridad de los conocimientos científicos, pero también hubo un lado que fue sumamente relevante en este sentido y fue, a mi parecer, fue principalmente este lado el que fue mayormente apreciado y considerado por los letrados chinos y que posibilitó en cierta forma su integración en distintos trabajos geográficos y cartográficos de la época. La idea de lo familiar es en verdad, el título se llama Entre lo familiar y lo extraño, y la idea de lo familiar es lo familiar de lo extraño. En el fondo, la idea de que estas informaciones sobre América eh, de alguna forma podían ser novedosas y nuevas y extrañas, pero para muchos letrados chinos esto pasa a formar parte de la familiaridad que tenían con una tradición sobre lo extraño, sobre tierras lejanas, sobre discursos imaginativos, imaginarios sobre tierras salvajes, con poderes mágicos, etcétera, dentro de una tradición geográfica sobre el mundo exterior, China, alternativa, uno diría, que tenía que ver con el mundo más allá de las posibilidades empíricas de conocerlo, y que en una época también donde no existía realmente una estandarización sobre cómo se tenía que estudiar o cómo era la única forma o el único formato que había para escribir sobre la geografía mundial, había una amplitud muy grande para recibir este tipo, existía una amplitud o existía un espacio para recibir este tipo de ideas. Algo que hoy en día quizás sería mucho más inimaginable, ¿no? En lo formateado y estandarizado que estamos hoy en día, donde prácticamente, si lo pensamos en un mismo paper, ese paper tiene que seguir ciertas normas, etcétera, y si se sale de esas normas, te lo rechazan, evidentemente. Bueno, eso estaba muy lejos de pasar en un periodo mucho más pluralista, uno diría, y mucho más abierto en el sentido de las formas de escritura y las formas de producción literaria que se podían tener en ese momento y incluso sobre el conocimiento. Uno diría en esta época, en esta época de la edad moderna temprana, no solo en China, sino que en distintas regiones del mundo. Bueno, con eso ya me estoy pasado 3 minutos, así que esos son los puntos generales, los invito a leer el paper. Ok, bueno, muchas gracias por tu presentación, José Miguel, muy interesante igualmente. Eh, no sé si acaso hay preguntas, comentarios respecto de las presentaciones de Filipo y José Miguel. Ahora sería el momento para plantear esas mismas preguntas o comentarios. Bueno, si nadie quiere decir algo, entonces podemos seguir directamente con la segunda sección que va a ser moderada por Jessica Sequeira. Así que Jessica, te doy la palabra. Bueno, gracias Manuel. Sí, podemos comenzar un poquito temprano esta sección, mejor para dar espacio para todos. Este panel se llama Cine, Museos y Representaciones de Asia en América Latina, y tiene tres, no, perdón,
Sí, tres personas. Daniel Dos Velosa de hecho. Franco, Claro. que tiene la presentación El cine japonés como diplomacia cultural en la América Latina hispanohablante, comunidades epistémicas y interpretación cinematográfica más allá de los discursos excepcionalistas. Esa presentación va a dialogar con otra presentación con dos personas, Ana Julia Felipe Ramos y Rodrigo de Sousa Barreto, en portugués, Orientalismo e un Museo Universal, os casos de Orient Seduction y Stately Demeanor. Así que tenemos un panel bastante interesante y en varios idiomas también. Así que eso, vamos a comenzar con la presentación de Daniel. Buenos días, ¿cómo están? Um, un título largo, también creo que se cambia un poco lo que estábamos hablando. Lo mío es más alrededor de la ciencia política y las relaciones internacionales. Intento compartir pantalla. Acá sí. Perfecto. Mi nombre es Daniel. Gracias por la presentación. Yo trabajo por la Universidad de Monash en Australia y aquí es medianoche. Pues intentaré ser lo más breve posible. Por la diferencia horaria, no puedo hacer tampoco mucho ruido. El paper es sobre todo sobre diplomacia cultural y soft power, que creo que se relaciona con la siguiente presentación. Eh, Se está por mi pantalla, ¿cierto? ¿Sí se ve lo que estoy? Sí, sí, perfecto. Entonces, voy a empezar con una noticia que se anunció después de la publicación del dossier. El mes pasado, principales medios reportaron que el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón estudiaba disolver el Cool Japan Fund, que es el fondo que se creó en el 2013 dentro de la estrategia de crecimiento de Shinzo Abe, primer ministro japonés, dentro de las estrategias estatales de soft power. El fondo actualmente acumula pérdidas cercanas a los 330 millones de dólares, y en su mayor parte es dinero público. Este es un dato administrativo que sirve para empezar esta corta presentación, enmarcando, digamos, el marco más amplio. La época en la que el poder blando o el soft power parecía para Japón una promesa total, la idea de que el poder cultural podía convertirse en influencia y en ingresos tangibles para el país, parece que está llegando a su fin, sin muchos logros concretos. Lo que yo quiero proponer hoy, lo que es el argumento central de mi paper que se relaciona con esta noticia, es que el balance de la noticia, mire, quizás es algo que no debe ser tan relevante. A pesar de las pérdidas económicas, la diplomacia cultural japonesa sí produce efectos, pero los produce en un lugar distinto del que supone la política pública o la política internacional cultural. El significado de un producto cultural no se transmite y no se debería buscar generalmente simplemente que genere influencia positiva hacia el país que lo produce. Lo que es un significado y la relevancia de ese significado se produce localmente y quienes lo fabrican son las personas concretas a las que el Estado japonés financia. Según sí. Entonces, el poder brand o el soft power, tal como lo formuló Nye a comienzos de los finales de los 80, principios de los 90, describe la capacidad de obtener resultados por atracción en lugar de coerción o pago. Japón adoptó este vocabulario con mucho entusiasmo en los 2000. Hay un famoso artículo de Douglas MacLeod en el 2002 que se llamó el Gross National Coup japonés, que funcionó casi como el inicio de este giro del gobierno japonés y esa gran iniciativa, ese gran interés en general influencia e ingresos con política internacional cultural. Eh, este giro ha sido patrocinado por la Fundación Japón, que es el instituto encargado de promover cultura, la Cancillería, las embajadas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el METI, que es el Ministerio de Economía e Industria, y la marca Cool Japan. Este vocabulario arrastra un supuesto que rara vez se examina realmente en la literatura, no solo sobre el caso japonés, sino en general cuando se habla de soft power, es que la atracción viaja intacta del emisor al receptor, el que lo produce, viaja ese mensaje sobre lo que se quiere transmitir, viaja y llega intacta o supuestamente casi sin muchos cambios al receptor, que es la audiencia. Entonces el Estado selecciona un repertorio de imágenes o narrativas sobre lo que ese Estado define como lo que es su país, una cuestión de identidad, los hace circular y se espera que el público extranjero reciba y acepte algo parecido a lo enviado.
Buena parte de la evaluación de la diplomacia pública y cultural de Japón se basa en esa premisa. Si la imagen es la correcta y la difusión es suficiente, lo que sigue es el efecto positivo. Hay una larga crítica académica sobre eso. Es bastante abundante, sobre todo en inglés, más que en japonés o en español. En español casi no hay nada sobre el tema. Y hay autores muy, muy reconocidos en estudios japoneses sobre el tema, Iwauchi, Miller, Tamaki, que ha mostrado que Tokio, Japón, moviliza un repertorio exotista y excepcionalista como lo correcto, lo que quieren transmitir y lo que el público debería entender sobre el país. Generalmente esto se asocia con la idea de que Japón es un país étnicamente homogéneo, culturalmente homogéneo, que hay una convivencia armoniosa entre la tradición y la modernidad, conceptos exotistas como Wakon Yosai, el vocabulario de Wabi Yasai, no sé si algunos han escuchado hablar de esos temas, o esos conceptos estéticos, el mononoware, etcétera. En el paper se expande un poco más sobre ese tema o esas narrativas exóticas. Ese repertorio generalmente congela el país, borra conflictos internos y convierte la identidad nacional en una mercancía, ¿no? Entonces ha sido fuertemente criticado Japón por promover este discurso. Yo no repito ese tipo de discursos, digamos, eso se ha hecho y se ha criticado por mucho tiempo y es una presión válida. Mi énfasis en el paper va es a añadir algo a esa crítica, ¿no? Eh, y es tratar la lectura exotizante como la narrativa dominante y como si fuera la única, ¿no? Entonces, el día sí, la versión oficial dice que promueve una imagen y esa imagen llega y es aceptada por el público. La versión crítica, que es la que acabo de escribir, dice que promueve una imagen empobrecedora y excepcionalista y esa imagen también llega, tal cual, sin muchos cambios al público. Entonces hay una discrepancia entre la oración y coinciden en el mecanismo. El punto es que, sin embargo, la crítica opera como un espejo invertido de su mismo objeto. O sea, sigue diciendo lo mismo. El país promueve algo y el público lo acepta. Lo que yo propongo es algo distinto, pero antes de eso, ¿por qué es importante hablar de Latinoamérica cuando se habla de Japón y diplomacia cultural? Casi toda la investigación, ya lo mencioné brevemente, casi toda la investigación sobre promoción cultural japonesa se hace generalmente en Asia Oriental, Norteamérica, Europa Occidental, América Latina aparece muy poco, hay muy poca investigación. No quiere decir que no sea relevante porque hay mucha promoción cultural japonesa en Latinoamérica. Y cuando aparece, lo poco que aparece, generalmente es en clave la inmigración Nikkei o la cooperación del desarrollo, política económica internacional. De nuevo, Latinoamérica, sin embargo, resulta analíticamente útil acá. En Asia Oriental, como se suele llamar en los últimos años, el Indo-Pacífico, la promoción cultural japonesa va acompañada de una cosa que se llama diplomacia de valores liberales, de competencia más explícita con China, por una primacia normativa y un aparato comercial considerable. Pero poco de eso realmente pasa en Latinoamérica. Entonces, en Latinoamérica no existe esa competencia tan vívida con China. Eh, no existe el el fondo, el Cool Japan. Hay muy poca promoción turística también en Latinoamérica, que se dirige a países latinoamericanos, y Tokio muestra escaso interés en esta disputa con Beijing, ya lo mencioné, generalmente porque la disputa, digamos, si se quiere ideológica, política o como se prefiera enmarcar, se da por medio de Estados Unidos, ¿no? Entonces Japón realmente no tiene una disputa tan marcada en Latinoamérica, pero sí existe mucha promoción cultural. Entonces, digamos que esto es lo que llaman en ciencias sociales como un clásico vacío en la literatura. Hay una promoción, no se estudia muy bien, o al menos no la he visto estudiada. Se estudia en otras regiones, no se estudia mucho en Latinoamérica, específicamente la parte de Japón. De nuevo, para retomar sobre la crítica que está diciendo, que es una crítica acompañada, cómo entender la crítica y qué es lo que está pasando. Y esta idea que yo digo que es algo mediado, que es principalmente el argumento del paper, es que para explicar por qué no se sostiene la crítica en la forma de un espejo de que Japón prueba narrativas exóticas y se aplican o se promueven de forma directa y el público las acepta, utiliza una idea de la ciencia política y relaciones internacionales que se llama comunidades epistémicas. Ese es un concepto, básicamente, que dice que hay una red de profesionales con experiencia reconocida en un dominio y una pretensión autorizada de conocimiento relevante para la política pública. Durante varias décadas esto ha servido para estudiar el control de armas, régimen climático, salud pública. Entonces, estos expertos orientan decisiones estatales mediante autoridad técnica.
Existe también un giro pragmático que muestra que la experiencia no solo se sostiene por las creencias compartidas sobre qué es lo correcto, cómo se debe actuar, sino que también se ejecuta también existe porque se ejecuta, hay una práctica constante sobre eso. Entonces es como un hecho situado y repetido, el experimento, el seminario, la publicación, el informe. Es una autoridad epistémica que se hace autoridad por la rutina. Entonces, mi propuesta consiste en aplicar este concepto a la diplomacia cultural y en concreto al uso del cine en política exterior, cuando dicha política busca alcanzar objetivos cercanos a la influencia y similares preceptos del soft power. De nuevo, entonces los críticos, los curadores, los programadores de festivales, los académicos y los organizadores de cineclubs forman estas comunidades epistémicas en Latinoamérica, pero son diferentes a lo que se considera normalmente como el concepto de comunidades epistémicas, al menos en dos formas. La primera es una definición funcional. Estas comunidades no buscan incidir en decisiones de política pública, como si lo hacen, por ejemplo, los médicos durante la pandemia, por ejemplo. Su papel es más interpretativo en el cine o en diplomacia cultural antes que prescriptivo. No dicen que debe hacer el Estado, dicen que significa una película y esa afirmación circula con autoridad. La segunda institucional, su experiencia se valida por vías propias, por ejemplo, los premios de las películas o su propia hoja de vida, el de los que comenta las películas, publicaciones académicas, las conferencias que acompañan las proyecciones. Generalmente cuando hay una proyección de una película patrocinada por el Estado en territorios extranjeros, generalmente es acompañada por un experto que comenta la película antes o después. Entonces estos canales es esa rutina. Sus canales corto gran credibilidad sin pasar por el Estado. Y son exactamente los que el Estado necesita cuando quiere que su promoción no parezca propaganda. Las rutinas de esta comunidad, que es programar, presentar, moderar preguntas, redactar la nota del catálogo, traducir, subtitular, son el sitio donde ciertas lecturas se establecen y otras se descartan. El Estado paga estas rutinas, derechos de exhibición, viajes, traducciones, sala, etcétera. Financia la estructura de interpretación, pero no la interpretación misma. Ocurre lo mismo en la diplomacia científica y la deportiva. El Estado convoca al científico o al atleta por su credibilidad independiente y esa credibilidad es la condición de que el ejercicio realmente suceda. En el caso latinoamericano, cuando se habla de diplomacia cultural y aplicar este concepto a la diplomacia cultural, es bastante interesante porque son muy pocos las personas que realmente comentan o curan películas para Japón en Latinoamérica, en Bogotá, en Lima, en Ciudad de México, en Buenos Aires, generalmente son siempre las mismas dos, tres personas. Uh, Esto concentra la autoridad interpretativa en muy pocas manos, lo que hace que el mecanismo a la vez sea pues, fácil de rastrear. Realmente son las mismas personas todo el tiempo. Eh, Curiosamente, cuando el cine o los estudios de cine dejaban, durante buena parte del siglo XX, intentaban explicar cómo funcionaba el cine, lo que significaba el cine con un paradigma que llamaban reflexionista. Eso quiere decir que el cine refleja una realidad del país, como si fuera un espejo. Autores japoneses precisamente empezaron a decir que esas lecturas realmente eran lecturas occidentales sobre cómo los occidentales entendían las películas. Entonces, hay un muy famoso este, académico sobre el cine japonés que se llama Yoshimoto, que decía, por ejemplo, que no sé si que Kurosawa, que es uno de los más famosos directores japoneses, decía que las lecturas occidentales de Kurosawa no eran un diagnóstico de la angustia japonesa de posguerra, como decían los occidentales, o la academia que es occidental, sino que eso decía más sobre una especie de orientalismo y guerra fría, realmente, sobre que no realmente una reflexión, un espejo sobre eh, la sociedad japonesa como tal. Entonces, justo cuando la academia está abandonando esta idea de las películas como espejo de la realidad, la diplomacia pública japonesa o la cultural la adapta como un recurso estratégico. Entonces, la promoción oficial necesita que la película diga algo estable sobre la nación, algo positivo, con lo que el establecimiento esté de acuerdo. Sin embargo, las películas no dicen nada estable, son interpretaciones simbólicas, medidas reconocidas, cada vez que se proyectan ante un público distinto. Esto obliga a matizar la crítica al exotismo. De nuevo, la que se promueve generalmente de forma oficial desde el gobierno japonés es una narrativa exótica sobre el país excepcionalista. Entonces, esto obliga a matizar la crítica al excepcionalismo, que es la más famosa. Uy, ¿qué pasó acá? Problema con los audífonos. Esto obliga a matizar la crítica al exoticismo que me precede, que la que yo construyo, a la crítica diplomática cultural japonesa, al soft power.
de que no es simplemente la proyección de narrativas exóticas, se va más allá, de ahí también el título. Entonces, aquí no estoy diciendo que esas narrativas no existan o que no sea lo que realmente el gobierno quiere promover, digamos, eso ya está establecido, llevan 20 años criticándolo. El punto es que el repertorio oficial y su promoción existe con tintes exóticos, y una vez la crítica recibe, lo que no se sostiene es la conclusión de que ese repertorio determina lo que el público entiende. Ese es el punto que yo hago en el paper. La crítica no llega hasta ese punto. Siempre critica lo que el gobierno japonés quiere promover, asume que eso es lo que se promueve y asume que el público entiende eso. Lo que yo digo entonces, eso no siempre pasa. ¿Por qué no pasa? Porque hay mediación está localizado. Hay un crítico, un académico, alguien que siempre media las películas y cambia esa narrativa cuando las películas son presentadas. Entonces, entre lo que el gobierno quiere en Tokio y sus documentos oficiales y la proyección de una película, hay un intérprete profesional que rara vez repite ese libreto exotista. Entonces, estas comunidades epistémicas, por lo tanto, están localizando la práctica diplomática. Eh, Existe una diferencia entre la narrativa oficial y su manifestación local o su aplicación local, producida por actores locales que adaptan deliberadamente el mensaje para que funcione ante su público. ¿Qué películas analicé yo? Hay muchas películas. Japón pues, tiene una tradición muy larga con el cine, entonces, ¿qué tipo de películas analicé? ¿Cómo construí o cómo determiné qué películas eran relevantes para analizar? Entonces, yo hice una base de datos de las proyecciones a partir de anuncios institucionales de las embajadas, la Fundación Japón, boletines e informes anuales para América Latina e hispanohablante. Es muy importante porque es hispanohablante. Entre el 2015 y julio del 2025, que fue cuando se envió el paper, creo. Estas instituciones deben publicar sus proyecciones y documentarlas para rendir cuentas, de modo que sus anuncios registran títulos, sedes, fechas y lo que más me interesaba a mí, los nombres de quienes estaban sugiriendo la película, quienes la iba a comentar y de nuevo siempre las mismas personas. Lo que importa entonces es que las películas también se repiten constantemente. En ese lapso de tiempo, en Latinoamérica, en 19 países, creo 18 países, se proyectaron más de 600 películas, distintas películas, y hubieron más de 1000 proyecciones. Es decir, se repite mucho la misma película también. Eso pasa con frecuencia. De ese universo seleccioné 5 títulos canónicos que también se esperaba yo que no fueran como de nicho, porque muchas veces el cine japonés se vuelve de nicho, sino que se considera como cine universal. Es el título que se le da comercialmente, son películas que todo el mundo se supone ha visto alguna vez, que eran Rashomon, Akira, El viaje de Chihiro, Sonatin y Somos una familia. No, son obras reconocidas, mucho más allá de quienes ya se interesan por Japón, lo que evita que el análisis dependa menos de títulos de nicho, y su reiteración confirma que son representativas porque se repiten constantemente. En el paper comento cuántas veces se ha repetido, en qué años, etcétera. De nuevo, ¿por qué cine? Porque puede ser literatura, se puede hacer el mismo análisis con literatura, pasa lo mismo, las mismas personas comentan las mismas, los libros siempre son las mismas personas, también generan una comunidad epistémica, entonces ¿por qué cine? Porque es una proyección mediada. Alguien presenta, alguien modera, alguien escribe la nota de la sala, la actividad diplomática incluye la conversación en el póster, esa conversación deja un rastro público. El cine vuelve visible un proceso que en una exposición de, por ejemplo, de caligrafía no pasa, o una demostración de artes marciales no pasa. El cine lo deja más, eso lo deja más implícito. Y brevemente, ya para terminar, no puedo ir mucho, esto es como la parte empírica, que es como se le dice en ciencias sociales, cuando se hacen este tipo de análisis, es más o menos la mitad del paper, es qué pasa cuando estas películas se proyectan. Voy a hablar de 3 títulos rápidamente. Por ejemplo, Akira es una película de animación muy famosa en 1985. La lectura oficial es algo verosímil, encuadrada en esta idea de Neo-Tokio, con un vocabulario de resiliencia y la reconstrucción tras la crisis. Siempre esa imagen positiva y exótica, ¿no? Que es lo que recomiendan los lineamientos del gabinete y del gobierno. La comunidad epistémica, sin embargo, la que asesora la embajada en lugares como Chile, eh, va más allá de esa lectura y habla más de la memoria del desastre nuclear, el fracaso de la tecnología militarizada, la represión de la disidencia y subraya a los personajes excluidos del relato de prosperidad. Las dos narrativas parecen complementarse, pero en realidad la lectura local desafía lo que Japón quiere proyectar en su política de seguridad, especialmente cuando se habla de la tecnología militarizada, del fracaso de la tecnología militarizada. El viaje de Chihiro, que es otra película, creo que ganó el Oscar en el 2001, 2002, la mejor película animada. La lectura oficial dispone del famoso término japonés que es omotemashi, y la idea del wa, que es esta idea de armonía en Japón, y la espiritualidad ecológica.
hay un trabajo etnográfico de alguien que también asesora a la embajada, donde cambian esa narrativa y dice que se lee a un personaje de la película como una figura de ansiedad consumista en lugar de una narrativa ecológica. Y un espíritu que se vuelve monstruoso al ingerir codicia y muestra que a los espectadores como un ejemplo precario. Y por último, Somos una familia, que es una película especial, creo que también ganó algunos premios en Cannes, no recuerdo el año, 2007 creo, que es una película más desafiante sobre la realidad social de Japón actualmente, ahora sobre pobreza, desempleo, informalidad y cómo la política neoliberal en Japón ha creado muchos problemas de regularización, precariedad del trabajo, etcétera. Este caso es bastante interesante porque se promueve la película porque el director es extremadamente famoso. Entonces no se promueve por la narrativa como tal, sino por quién es el director. Entonces, igual la narrativa aquí oficial es, y esto lo sé porque he tenido la oportunidad de hablar con diplomáticos japoneses de por qué se promueven películas como Somos una familia, que no es bastante crítica con la realidad social, es porque el director gana premios. Entonces, Japón es un país de ganadores. Es la narrativa oficial. De nuevo, localmente eso es eh, desafiado. Como conclusiones, entonces, desplazar esa crítica del mensaje, que la mediación es importante, algo que en diplomacia cultural y soft power no se hace mucho, especialmente en el caso de Japón. Generalmente se asume que lo que se hace o se quiere se logra, y si no se logra es porque no se está haciendo bien. La segunda es una crítica, una conclusión bastante más distinta, es que la pluralidad interpretativa aumenta la credibilidad de la promoción japonesa en lugar de erosionarla, porque se puede pensar que hay muchas interpretaciones, entonces no hay coherencia, pero lo que hace realmente eso es generar credibilidad, porque una imagen que admite crítica resulta más creíble que una imagen fija y porque las lecturas alternativas conectan esas películas con problemas que también son nuestros. Entonces ya no están hablando solo de que problemas del consumismo, problemas neoliberales son problemas de Japón, son también problemas en Latinoamérica. Ese es más o menos el paper a grandes rasgos. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Bueno, podemos seguir con la segunda presentación. Después, bueno, yo tengo muchas preguntas y seguro que todo lo demás también, pero después. Eso, Ana Julia y Rodrigo. Olá, Tá indo. uhum. Pera. Yo sí veo. Coloquei. Foi. Tá. Bom dia a todos. Eu sou Júlia Ramos, sou formada em Relações Internacionais, mas agora estou fazendo meu mestrado em História da Arte no programa de pós-graduação em Artes Visuais, na UFRJ. Bom dia, pessoal. Eu sou Rodrigo Barreto, sou bacharel em artes cênicas com habilitação indumentária e mestre em design, ambos pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom, antes da gente entrar propriamente na análise, pode passar, Rodrigo, por favor? Claro. Eu gostaria de apresentar a questão central do nosso trabalho. O nosso objetivo não foi simplesmente comparar as duas exposições sobre arte asiática, mas compreender, a partir da análise comparativa, como os museus constroem os discursos sobre o Oriente, principalmente. Então, nós partimos da ideia de que a curadoria nunca é neutra, o que, surpreendentemente, não é um consenso no senso comum. Ao selecionar objetos, definir títulos, escolher nomenclaturas e decidir quais informações são apresentadas ao público e quais não são, o museu produz narrativas e estabelece quais conhecimentos serão valorizados e quais permanecerão invisíveis, né? E é justamente essa dimensão política da representação que orienta a nossa análise. Agora, indo para os conceitos-chave, para desenvolver essa reflexão, nós utilizamos principalmente três diferenciais teóricos. O primeiro é Said, claro, né, que demonstra que o Oriente foi historicamente construído pelo Ocidente como um outro, exótico, misterioso, sensual e irracional também. Para ele, o orientalismo não descreve o Oriente tal como ele é, mas ele produz uma representação que legitima as relações de dominação.
O segundo foi o Quijano, o Aníbal Quijano, que amplia essa discussão a apresentar o conceito de colonialidade do saber. Mesmo depois do fim do colonialismo formal, permanecem essas hierarquias que definem quais as formas de conhecimento são consideradas universais e quais são marginalizadas. E, por fim, a gente dialoga com a Françoise Verger, uma autora um pouco mais contemporânea, né? Na verdade, contemporânea, que propõe uma crítica ao museu universal, que ela chama de museu universal. Para Verger, o museu moderno não é apenas um espaço de preservação ou conservação do patrimônio, mas uma instituição que é profundamente vinculada às histórias coloniais e que é responsável por legitimar determinadas narrativas e naturalizar processos de apropriação cultural mesmo. E esses conceitos nos permitem compreender que os museus não são apenas lugares de exposição de objetos, mas eles constroem versões da história, versões que servem a escolhas políticas dos seus narradores. Indo agora um pouquinho para o Museu Universal, um dos argumentos centrais do nosso trabalho é que, mesmo sendo um país marcado pela nossa própria experiência colonial, o Brasil também reproduz estruturas de colonialidade na forma como representa outras culturas. E foi isso que a gente tratou, especificamente na comparação dessas duas exposições. O Museu Histórico Nacional, ao organizar e apresentar objetos asiáticos, na primeira exposição que a gente apresentou, Sedução do Oriente, opera dentro de uma tradição museológica herdada do modelo europeu de museu universal. Então, isso demonstra que a colonialidade não depende da existência de colônias no presente. Ela também se manifesta por meio das formas de produzir conhecimento, organizar acervos e representar outras sociedades. Em outras palavras, o museu não preserva objetos, ele produz, de novo, versões da história. As escolhas curatoriais determinam quais narrativas são legitimadas e quais são silenciadas. E é justamente nesse ponto que a crítica da Verger se torna central para a nossa análise. O Museu Universal funciona como um dispositivo de poder que organiza o mundo segundo categorias construídas historicamente pelo Ocidente. Agora, tratando especificamente da sedução do Oriente, pode passar, Rodrigo. Essa perspectiva é evidente na análise da exposição, da sedução do Oriente. A primeira escolha política aparece até mesmo antes do visitante entrar na exposição, com o próprio título. A palavra sedução aciona um imaginário historicamente associado ao Oriente, como um espaço de exotismo, de mistério e de sensualidade, como eu falei antes. Características que o próprio Said identifica como parte da dominação e da construção orientalista produzidas por nós no Ocidente. Assim, o título já direciona o olhar do visitante para uma experiência baseada no fascínio pelo diferente e não na compreensão das especificidades culturais. Outro aspecto importante é a homogeneização produzida pela exposição. Países extremamente distintos, China, Japão, Coreia, Tailândia, Pérsia, atual Irã, aparecem reunidos sob uma única categoria, denominada Oriente. Essa generalização apaga diferenças históricas, políticas, religiosas e culturais entre essas sociedades. Reforça exatamente a lógica descrita por Said, a construção de um Oriente homogêneo, em posição ao Ocidente igualmente imaginado como unidade. Além disso, o Said afirma que o orientalismo sempre fala sobre o Oriente a partir de uma perspectiva externa. Isso também pode ser observado na exposição. As categorias utilizadas para apresentar os objetos não privilegiam os próprios sistemas de conhecimento das culturas que estão lá. Em vez disso, predominam classificações genéricas, interpretações construídas a partir de um olhar externo, produzindo uma representação do Oriente sem considerar plenamente suas próprias categorias culturais. É importante destacar também que a nossa crítica não está centrada apenas na ausência de informações teóricas sobre determinados objetos. Essa não é a questão. O problema principal é a ausência de contexto cultural. Quando nomenclaturas originais, significados simbólicos e sistemas próprios de interpretação deixam de ser apresentados, os objetos deixam de representar as culturas vivas e passam a funcionar como curiosidades exóticas. E a invisibilização desses contextos produz uma narrativa que reduz a complexidade das culturas asiáticas e reforça uma visão superficial sobre elas. Bom, entrando mais a fundo no nosso estudo de caso, a partir do artefato que selecionamos para fazer uma comparação direta entre duas exposições, temos o caso do Longpo, pertencente à coleção Sofia Jobim, que é atualmente alocada no acervo do Museu Histórico Nacional aqui no Rio de Janeiro. Bom, esse artefato se trata de uma túnica longa e trapezoidal, de mangas amplas e gola inclinada com fechos laterais, ricamente bordada em seda policrômica. Sua superfície revela a partir de uma cosmologia cínica, combinando tradições taoístas, budistas, confucionistas e xamânicas. E é um traje confeccionado em seda, bordado com fios de ouro e prata, produzido dentro do sistema de manufaturas imperiais da dinastia Qing.
Não falamos apenas de uma peça de roupa nesse caso, mas de um objeto profundamente conectado à organização política e cosmológica da dinastia. Sua superfície reúne elementos altamente codificados, como os 12 símbolos da autoridade imperial, né, um aparato simbólico designado ao imperador e aos cortesãos selecionados, dragões de 5 garras e referências à cosmologia Manchu, especificamente. Cada um desses elementos comunica a posição social, legitimidade política e relações entre céu, terra e imperador e sua corte, no caso. Entretanto, na exposição Sedução do Oriente, todo esse sistema simbólico foi reduzido a uma legenda extremamente genérica, túnica do imperador. Além da ausência da nomenclatura original, que no caso desse artefato seria de um Longpole da categoria de Fu, também não havia explicações sobre o contexto ritual, o significado das suas cores, a função cerimonial da veste ou a sua inserção dentro da cultura Qing. O resultado é um objeto complexo que acaba por perder, né, e ser apresentado como uma curiosidade exótica apenas, sem fornecer ao visitante instrumentos para sua compreensão, a verdadeira dimensão da sua historicidade e do seu valor cultural. Já a partir da exposição Aparência Majestosa, realizada pelo Museu de Arte de Macau em 2020, encontramos uma abordagem bastante diferente desses artefatos. Logo no título, percebemos uma mudança de perspectiva. Em vez de enfatizar um imaginário exótico, oriental, a exposição destaca a majestade e a tradição da corte Qing. Outro aspecto importante é a preservação das nomenclaturas originais, termos como Longpao, Jifu, Chaofu, característicos da indumentária são mantidos e explicados ao visitante, valorizando os próprios conceitos da cultura chinesa e desse contexto cínico. E, além disso, a exposição apresenta informações detalhadas sobre os 12 símbolos da autoridade imperial e outros aparatos simbólicos, os sistemas rituais, a cosmologia e as categorias de vestimenta, permitindo compreender que cada traje possui determinadas cores, bordados e formas e os porquês por trás disso. As legendas aparecem em mandarim, inglês e português, o que amplia o acesso sem apagar os conceitos originais. Isso demonstra uma preocupação não apenas com a tradução, mas com a preservação do significado cultural desses elementos. Em outras palavras, o visitante deixa de enxergar apenas um objeto bonito, exótico, interessante e passa a compreender a lógica histórico-material e simbólica que estruturou a sua produção. Então, ao compararmos essa exposição, né, a Sedução do Oriente com a Aparência Majestosa, do Museu de Arte de Macau, a gente observa um projeto curatorial bastante diferente. A nossa intenção não é afirmar que uma instituição seja perfeita e a outra não, mas demonstrar que diferentes escolhas minuciosas curatoriais produzem diferentes relações de poder. Então, enquanto a exposição brasileira privilegia categorias amplas, nomenclaturas genéricas e uma perspectiva externa, a exposição de Macau preserva os termos originais, contextualiza historicamente os objetos e amplia sua dimensão educativa e apresenta as peças a partir de categorias próprias da cultura chinesa. Essas escolhas produzem uma relação muito mais próxima da valorização da especificidade cultural do que da exotização. Bom, aqui nesse slide sintetizamos visualmente toda a discussão apresentada até aqui. Temos à esquerda o Longpao, exposto no Museu Histórico Nacional. Essa é uma das únicas fotos expostas dentro do acervo do museu acerca dessa indumentária. A túnica parece relativamente isolada, acompanhada por poucas informações interpretativas, algo que constamos pelo catálogo, uma vez que, como eu disse, não há uma foto completa do tunicado nessa exposição nos arquivos do museu, e a narrativa depende quase exclusivamente da força estética do objeto. Já à direita, observamos a exposição do Museu de Arte de Macau. O traje está inserido em uma tipografia que privilegia contexto, classificação e educação do visitante. A própria disposição da vitrine evidencia uma preocupação em apresentar o objeto como parte de um sistema cultural mais amplo, uma vez que, ao termos acesso ao artefato em quase 360 graus completos, podemos observar melhor seu aparato simbólico. Muito da simbologia desses tunicados está de acordo com os pontos cardeais, logo, símbolos que aparecem na frente do traje não se repetem nas costas, dentro de outros detalhes. Essas diferenças não dizem respeito exclusivo apenas ao design expositivo. Elas refletem duas formas distintas de produzir conhecimento dentro do museu. No primeiro caso, encontramos uma tendência à homogeneização das culturas asiáticas e à redução do objeto a uma peça rara e curiosa, enquanto no segundo, a curadoria busca preservar as categorias culturais chinesas, explicando os significados e reconhecendo a especificidade histórica da peça.
É justamente neste ponto que mobilizamos autores como Edward Said e François Verger. A curadoria nunca é neutra. As escolhas de nomenclatura, classificação, iluminação, legendas e organização espacial constroem determinadas narrativas sobre o outro. Assim, mais do que comparar duas exposições, o nosso objetivo foi mostrar como diferentes práticas museográficas podem reforçar lógicas orientalistas, ou, ao contrário, contribuir para uma representação mais plural, contextualizada e decolonial dessas culturas asiáticas. Bom, por fim, eu gostaria de destacar a principal contribuição do trabalho, que a gente acha. A gente entende que a decolonização dos museus não depende só da restituição dos objetos ou da ampliação dos acervos. Ela exige também uma transformação das narrativas produzidas pelas instituições. Nomear corretamente, contextualizar historicamente e reconhecer outros sistemas de conhecimento são escolhas curatoriais profundamente políticas. Nesse sentido, também chamamos a atenção para a pouca presença da questão asiática mesmo nos debates decoloniais brasileiros. Enquanto outras pautas vêm sendo progressivamente reavaliadas, a representação das culturas asiáticas ainda permanece relativamente periférica nesses debates. Assim, a nossa reflexão propõe decolonizar o museu, significa transformar não apenas aquilo que é exposto, mas, sobretudo, a maneira como esses objetos são narrados. Mais do que perguntar quais objetos estão em uma exposição, é preciso perguntar quem fala sobre eles, a partir de qual perspectiva e quais formas de conhecimento são legitimadas nesse processo. Essa é, na nossa visão, a principal questão decolonial colocada por esse trabalho. Bom, nossas Oi, considerações. gente. Peraí, que deu uma travinha aqui. Fala, amiga, desculpa. Travou um pouco. Considerações finais, resumindo, né? A curadoria é mediadora de narrativas sobre o outro, responsabilidade institucional por representações plurais, decolonização das práticas museográficas como imperativo ético, diversidade cultural e epistêmica como centro da expografia e museus como potenciais agentes emancipadores, não apenas reprodutores de hierarquias coloniais. É isso, gente. Muito obrigado. É isso. Muchas gracias a todos los presentadores. Bueno, hay mucho que pensar. Yo voy a preguntar una cosa, después vamos a abrir a la conversación de grupo. Pero bueno, me parece interesante pensar en las visualidades, ¿no? En el cine, también en los museos, en este contexto de cómo circula el conocimiento de Asia en Latinoamérica. Y bueno, en las dos presentaciones entendí que la idea de orientalismo, exotismo está bien presente, de cómo se representa esa cultura acá de una forma quizá un poco estereotipada. Y bueno, por eso entran las consideraciones más decoloniales de cómo evitar eso. Pero lo que también quería preguntar es bueno, a mí me interesa la cultura popular, la cultura también de los no élites, de cómo circula el conocimiento más del pueblo, digamos. Y lo que me llama mucho la atención en este contexto es más de diplomacia cultural, es que cierto tipo de cultura circula y deja fuera otro tipo de conocimiento, ¿no? Entonces, no sé, en el caso del cine, bueno, no sé si va a pasar por las embajadas o otro contexto, pero también en los museos, no sé si usted tiene consideraciones de cómo podría circular otro tipo de cultura quizá más representativa de esos países, de Japón, de China, que quizá también ayudaría a evitar estos problemas de representación, porque, bueno, pensando en el traje imperial que está mostrando del poder del emperador del siglo, no sé qué siglo, obviamente eso es como una idea muy particular de China, ¿cierto? Que no representa el pueblo muy bien. Entonces, eso. Consideraciones sobre el rol de la cultura popular en estos contextos que han mostrado. No sé si quiere comenzar, no sé, Daniel. Sí, el caso japonés y de nuevo, más desde la parte de política pública, política cultural internacional, que es como le dicen a esto en inglés. Hay una agencia cultural que se dedica a promover, digamos, diferentes tipos de imágenes o culturas de Japón. El problema es que eso rara vez llega a Latinoamérica, o sea, ¿por qué? Pues uno les podemos preguntar por qué.
Yo creo que es también por falta de interés, ¿no? Generalmente tiene que haber un público y para este tipo de expresiones culturales generalmente no hay público, quizás por el mismo exoticismo que les interesa a los latinoamericanos sobre Japón, cosas muy específicas, ¿no? Entonces, si por ejemplo traen, no sé, les gusta el rap, el jazz japonés, Me no sé. encantaría escuchar eso. Sí, pero tendrían que invertir dinero, vender boletas, no sé qué tan factible podría llegar a ser, ¿no? De nuevo, hablando de la parte política, en el sentido de que para ellos tiene que ser una inversión que genere algo. Eh, no sé, música clásica japonesa también existe, entonces, eh, desde la parte, digamos, más de política pública es eso, ¿no? Es ver cuál es el interés de la audiencia. Desafortunadamente, y creo que esto pasa en todo el mundo, ya no se promueve cultura por promover cultura. Tiene que haber algún tipo de ganancia o algo que se reciba a cambio. Si la era donde se promueve cultura por promover cultura, creo que ya no es tan viable, al menos desde la política pública. Entonces, esa sería mi respuesta. Y existe una agencia que se llama la Agencia se me olvidó el nombre, Agencia de Promoción Cultural, así se llama, y se dedican a eso, pero generalmente sus proyectos no llegan a Latinoamérica. Hablo del jazz porque sé que hay una banda de jazz japonés que se dedicó a hacer tours por Europa y por Asia. El jazz es muy popular en Japón, no sé si ustedes saben eso. Entonces, pero pues, igual que el funk, ¿no? Creo que ahora está muy de moda el funk japonés, que es el city pop. Pero de nuevo, traer artistas de ese tipo para Latinoamérica, pues es muy costoso. No, ellos tampoco trabajan gratis. Entonces, yo creo que ese es el real problema. No sé si eso contesta de alguna forma a tu pregunta. Em, bueno, estaba hablando de música ahora, es otro tema eso, pero bueno, en el caso de K-pop lo han logrado de una forma, no sé, igual te entiendo. Pregunté algo parecido a la embajada de India una vez y me dijeron, ah, claro, tiene que ser como people to people connections, que es como básicamente decir, Mm, usted tiene que hacerlo, no nosotros. sí, sí, sí. Pero sí, se entiende. Y con el K-pop, perdón, el comentario con el K-pop es lo mismo, ¿no? El K-pop tiene una audiencia. Mm. Sí, el K-pop tiene una audiencia. Lo que pasa con el cine, los ejemplos que les di de cine acá, son 600 películas que han proyectado, diferentes películas que han proyectado en los últimos 10 años. Pero hay más de 1000 proyecciones, lo que quiere decir que una misma película se ha proyectado 10, 20 veces. Siempre son las mismas películas. Siempre son las mismas. ¿Por qué? Porque también tienen que pagar los derechos de las películas. Entonces los blockbusters no los pueden mostrar. Las películas más populares, no sé, Godzilla, por ejemplo, no es tan fácil mostrarla porque Godzilla va al cine. Entonces ahí está el problema también de los derechos, el copyright, que es popular, que no es popular, etcétera. Creo yo que por ahí va la cosa desde la parte de política pública. Sería mi comentario. Sí, para cerrar ese pensamiento, después vamos a escuchar la otra presentadora. Y como pienso que la universidad también podría tener un rol importante. Por ejemplo, la Universidad de Chile acá tiene un ciclo de cine y el año pasado tenía un ciclo japonés bastante bueno con películas que, bueno, yo por lo menos no había visto antes. Entonces, quizá, claro, quizá no va a venir. Bueno, igual creo que había un convenio con la embajada, porque igual es una circulación de cultura que le conviene y todo, pero claro, creo que desde la universidad la organización está pasando. Entonces, bueno, para ir pensando. Y bueno, Rodrigo y Ana Julia. Bom, você perguntou, né, qual é a questão de Eh, chegar. claro, É, su opinión de la cultura popular en este contexto, porque entiendo que su presentación tenía un enfoque más en este contexto más imperial, del poder, de las élites y todo. Eh, eso. sim, eu sinto que não é uma questão de chegar à cultura asiática no Brasil, de uma maneira geral, porque nós temos a maior população japonesa fora do Japão, por exemplo, no mundo, né? Principalmente em São Paulo. Então, a gente tem um contato com a Ásia muito forte. Mas o problema, para mim, é a questão do entendimento dos brasileiros da Ásia como um monólito, como uma coisa só, concreta, inteira e que não tem especificidade. Então, não acho que é uma questão de chegar à cultura aqui, mas de ter essa minúcia de avaliar a Ásia
pelas suas especificidades mesmo, assim. E nós temos interesse na Ásia, nós temos pesquisadores. Eu e o Rodrigo, por exemplo, nós fazemos parte de um laboratório de arte asiática, né, aqui. Só que ainda é muito pífio o contato. Então, nós temos pessoas interessadas, nós temos noção da Ásia. Eu acho que da nossa parte, parte muito da universidade também de fazer esse trabalho, como você falou, mas falta uma abertura para o público geral de entender que a Ásia não é uma coisa só, né? É uma coisa completamente é, heterogênea, né? Assim como, por exemplo, é a América Latina. Então, eu acho que é uma questão de também de política pública e de investimento na Ásia e na sociedade. A gente conseguir entender que nos entendermos como sul global, de uma maneira geral, assim. E eu acho que os esforços do BRICS servem para isso também, uma equiparação e uma cooperação cultural internacional, assim também. Não sei o que o Rodrigo tem a falar sobre isso, mas essas são minhas impressões. Concordo, amiga, não, super. Eu acredito que a mudança tem vindo em doses homeopáticas, né, nesse caso, porque no mês passado mesmo houve a abertura de uma exposição no Museu Histórico Nacional que tratava um pouco dessa alimentação na China, então utilizava de alguns artefatos, né, da cozinha chinesa e conversava também, né, com essa questão popular que tanto o Daniel comentava. Então, eu acredito que muitas dessas exposições ou elucubrações sobre uma Ásia, uma China, um Japão, elas vêm sendo feitas de acordo com um público específico, né? Geralmente temos uma exibição de filmes japoneses num cinema específico, né? No Cine Botafogo, por exemplo. E aí isso também vai, né, numa relação, qual o público que pode ter acesso? A gente fala, tem um leve um comentário sobre essa questão, né, de comentar sobre uma roupa imperial dentro de um trabalho que tem essa abordagem decolonial. Então, isso não seria um paradoxo, não, porque, enfim, né, existe uma forma do imperialismo operar, né, no que chamamos de Ocidente, no que chamamos de Oriente. Então, eu super concordo. Eu acredito que essa mudança tem vindo, mas ainda a passos de formiga, né? Tem essa questão do interesse, mas existem também nessas instituições que têm maior ou menor interesse em fazer a mudança. Então, acho que tem muito a ver realmente com essa aproximação do público. Isso precisa ser mudado para que, enfim, né, a indústria também queira entrar nessa e queira fazer essa mobilização. É isso. Bueno, Talvez seja uma questão dessa intenção de trazer a Ásia para a América Latina, fazer uma equiparação humana, assim. Por exemplo, essa exposição do comer na China, que o Rodrigo estava falando que estreou semana passada aqui no Brasil, serve muito a esse propósito, eu acho, assim, de trazer o cotidiano chinês, por exemplo, em toda a sua heterogeneidade para o Brasil. E a partir daí a gente se vê como humanos, né, não asiáticos e latino-americanos, entender como as pessoas estão vivendo, né, do outro lado do mundo, assim. Sim, sim. sí, muy interesante. Sí, eso, todo un tema, eso también de la decolonialidad desde, desde la academia como imperial, digamos. Bueno, pero eso es para otra conversación. ¿Alguien tiene una pregunta en este grupo? No sé, hay mucho que hablar sobre cine, sobre museos, sobre arte visual, cultura en general. Manuel, no sé si quiere preguntar algo. Bueno, o sea, yo volvería al tema del orientalismo, que yo también lo noté en ambas presentaciones. No sé, lo que haría sería un comentario, no sé si realmente tengo una pregunta, en términos de que el orientalismo que en ambas presentaciones se explica es un orientalismo que funciona quizás de una manera diferente a en la cual Said lo explicó, en términos de que en la obra de Said el orientalismo es una cosa que se impone, ¿no? Que es la mirada europea que se impone sobre
Oriente, o sea, que construye Oriente como realidad. Sin embargo, acá lo que vemos, y particularmente en la primera exposición de la cual ustedes hablaron, Rodrigo y Ana Julia, esta de seducción o la seducción de Oriente, algo así, es ahí el brasilero reproduce el mismo ese orientalismo, no se le impone. Ellos mismos voluntariamente participan de eso. Bueno, lo mismo se puede decir del chileno y del latinoamericano en general. Eso me resulta muy interesante. Y por otra parte, en el caso de lo que presentó Daniel, son también los propios japoneses quienes reproducen ese orientalismo. Son ellos quienes ponen en circulación esta serie de nociones exotistas de ellos mismos. Entonces, me resulta interesante que el orientalismo ahí ya no funciona como una imposición desde Europa hacia el mundo, por así decirlo, sino que es una imposición que yo mismo, como no europeo, me impongo, por así decirlo. Eso me resulta súper interesante. No sé si tienen algún comentario que hacer al respecto. Sí, brevemente, desde los estudios japoneses, desde hace 20, 30 años, a eso le dicen auto-orientalismo. Sí, ese es el término que uso. Es mi comentario. Eu só queria fazer um comentário a isso. Eu concordo plenamente com o Manuel. Nós temos um texto, inclusive, diria um texto seminal publicado no Brasil, falando sobre orientalismo crioulo, né? Que é uma ideia de como o Brasil, desde a época imperial, constrói para si uma forma de orientalismo que é uma hibridização entre a ideia orientalista europeia, mas a ideia brasileira de orientalismo, que não só busca fundir elementos de uma ideia de cultura brasileira, afro-indígena brasileira, mas que também mescla com ideias asiáticas e que tem um fundo cultural. Agora, ao que esse fundo responde é que é o problema, né? Porque, de uma forma ou de outra, esse orientalismo ele é incorporado como uma forma, vamos dizer assim, de subir numa posição numa hierarquia cultural no mundo, né? Ou seja, o Brasil não era orientalista no sentido de ter uma colônia na Ásia, mas quanto mais orientalista fosse a postura dos intelectuais brasileiros, é como se eles fossem mais inteligentes e, consequentemente, mais europeus, né? Razão pelo qual o Brasil vai ter um envolvimento muito interessante, principalmente na época do Império, em ir até a China, em estudar egiptologia, principalmente por causa do Pedro II, né? E elaborar coleções de arte asiática, pretendendo, de uma forma ou de outra, adquirir um status cultural pela prática do orientalismo. Isso vai ser muito interessante porque isso é incorporado ao vocabulário, né? A Amazônia, por exemplo, a Amazônia Oriental, né? Os brasileiros constroem a noção do outro como sempre o outro é o oriental.